De hecho, que se vio visibilizada aquí en la ciudad de Santa Fe en un emblema como lo es el Puente Colgante. ¿Qué reflexión haces de lo que fue la jornada de ayer en el marco de este día tan importante? Para todos los que militamos la diversidad sexual, el 28 de junio es desde 1969 que se dieron los disturbios de Stonewall en Estados Unidos, donde un grupo de militantes resistió a los embates de la policía, cansados por los atropellos hacia la diversidad sexual. Desde ahí ese día se conmemora en el mundo el gran grito de libertad de la diversidad sexual. Desde ese momento en adelante pasaron muchísimas cosas, en algunos momentos mucho más rápidos, en otros mucho más lentos, pero la diversidad sexual ha empezado a decir, bueno, basta, nosotros queremos vivir, no tenemos ningún problema de mostrar lo que somos, no nos avergüenza decir que somos gay, que somos lesbianas, no nos avergüenza nuestra identidad de género. Entonces me parece que el día de ayer, aparte de ser un día para nosotros festivos, celebramos lo que somos y no nos avergonzamos de eso, es un día de reflexión y es un día también para comprometernos a seguir a luchar mucho más. Nosotros teníamos un militante argentino que es Carlos Jauregui, que decía que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y el orgullo es una respuesta política. Y ayer en Santa Fe no solamente tuvimos esta respuesta política, sino que también desde lo simbólico hacemos nuestro orgullo, y que el Puente Colgante haya tenido los colores de la diversidad en este nuevo, en esta nueva faceta que luce el puente con todo iluminado. Para nosotros es muy importante. Gerardo, actualmente hay una apertura mental mucho más amplia, ¿no?, que en otras épocas, pero todavía es como que existe cierta discriminación por algunos sectores. ¿Qué reflexión se puede realizar y cómo se puede mitigar este tipo de situaciones en la actualidad? Hemos avanzado en muchísimos derechos, particularmente en Argentina. No es lo mismo ser gay, lesbiana o trans en Santa Fe que en Rosario, que en Buenos Aires, en Chaco o en Formosa. Y no es lo mismo serlo en cualquier otra parte del mundo. Todavía actualmente en el mundo hay más de 70 países que penalizan la homosexualidad, y muchos de esos países nos mandan a la ejecución, nos matan por ser homosexuales. Entonces, ahí todavía no podemos quedarnos solamente mirando. Nuestro colectivo es un colectivo relativamente chico, por eso tenemos una gran mirada mundial y tenemos una gran relación de fraternidad con el resto de los militantes y las militantes del colectivo mundial, pero hay que avanzar sobre muchísimos aspectos. Y en Argentina particularmente hemos avanzado un montón, y en la provincia de Santa Fe hemos avanzado un montón. Somos la única provincia que tiene una subsecretaría de diversidad sexual, alguien responsable de aplicar políticas públicas para la diversidad sexual. Esto fue con la gestión del gobernador Lifchit. Eso no es una cuestión casual. Pero tenemos que avanzar sobre el respeto fundamentalmente. Desde lo cotidiano, en todos estos cambios que son muy positivos, también sigue habiendo cosas que están muy arraigadas en nuestra cultura. El chiste homofóbico, ¿quién no conoce un chiste sobre homosexuales? El chiste homofóbico, señalar, ver al diferente como un peligro, estar constantemente coartando la posibilidad de la libertad de la expresión propiamente dicha de uno. A mí me parece bien, si vos sos homosexual está todo bien, pero porque sos hombrecito. Somos todos distintos, somos diversos, algunos rubios, otros morochos. ¿Cuál es el problema? Y hay que avanzar sobre los estigmas que hay con respecto a la salud, sobre los estigmas que tenemos puestos sobre la religión. Hay un montón de aspectos que todavía tenemos que conquistar. Nos falta mucho para seguir cambiando, y hay un colectivo al que le debemos una reparación histórica, y me parece que fundamentalmente todos los esfuerzos desde el Estado y desde la sociedad para incluir, que es el colectivo de las personas trans. Yo no quisiera estar en ningún zapato de ninguna persona que ha definido su identidad, fundamentalmente las mujeres trans, y que primero son expulsadas de su casa, fueron expulsadas de las instituciones educativas, no tienen trabajo, por eso las condenamos a que solamente estén trabajando y prostituyéndose, como que si eso fuera la única opción que ellas tendrían, y se sigue siendo muy complicado. Ustedes imagínense que el promedio de vida de una persona trans es de 43
40, 45 años. Muy poco. Una locura, Sí. una locura. En el siglo XXI, en 2017, pensar que una persona trans vive eso es una locura. Deberían avergonzarnos como sociedad. Y digo, y después hay un montón de casos de bullying, hay un montón de casos en situaciones que verdaderamente se hace complicado y que son muy delicadas. Avanzamos, sí, avanzamos claramente sobre una apertura al respeto, no a la tolerancia, al respeto de la diversidad, y me parece que todavía nos queda mucho por hacer, aun cuando tenemos mucho ganado. Gerardo, sabes que me pareció muy interesante tu visión respecto a las personas trans, sobre todo porque hay un sistema de salud que también tiene que ser muy importante y tiene que estar acorde a las necesidades de estas personas. Actualmente en Santa Fe, si tenés conocimiento a nivel nacional, ¿cómo se encuentra la política de salud para estas personas? Bueno, Santa Fe tenemos una política de avanzada en el respeto integral a la diversidad sexual y fundamentalmente a la contención de las compañeras trans, que muchas veces son las más vulneradas en sus derechos. Santa Fe es una de las pocas provincias que por política de Estado aplica la ley de identidad de género con todo lo que implica, por ejemplo, el tema de hormonizaciones, el tema de cirugías de reasignación sexual. Tenemos capacitados desde el gobierno de la provincia médicos especialistas. Es un proceso que es muy largo, no es una operación sencilla ni es un trabajo sencillo, pero tenemos políticas de estados concretamente. Sí, claramente nos topamos muchas veces con el pensamiento de los médicos que se siguen todavía rehusando a cumplir con lo que su juramento hipocrático les dice, y por cuestiones de objeciones de conciencia o por cuestiones de carácter religioso se rehusan muchas veces a atender y a trabajar. Pero nosotros tenemos en toda la provincia un gran acompañamiento. Seguramente debe haber y debemos tener algunas falencias por las cuales hay que avanzar, pero hoy por hoy cualquier persona trans puede entrar a cualquiera de nuestros hospitales públicos de la provincia de Santa Fe y recibir el tratamiento que necesita, recibir hormonizaciones, que eso no se hace en cualquier parte del país, y al mismo tiempo cualquier tipo de atención de otro estilo. Y en el caso de que no lo pudieran recibir, tienen un espacio especial, una subsecretaría donde se pueden tranquilamente dirigir. Gerardo, mencionabas los avances, puntualizaste cómo se está trabajando aquí en la provincia, pero me quiero remitir al ámbito nacional y todo lo que fue, ¿no? La aprobación del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Ha sido un cambio de paradigma importantísimo, ¿no? Haber logrado esto. ¿Cómo ha repercutido en la sociedad? Fue una conquista histórica. Nosotros cuando discutíamos el matrimonio igualitario en 2010, decíamos que, miren, parece que fue hace 2 siglos. Yo sostenía que aún cuando estuvimos contando los votos de los diputados y senadores hasta último momento para las 2 votaciones, aún cuando no se aprobara y no hubiéramos conseguido esos votos aquel 15 de julio, no había un retroceso en cuanto a la discusión que se había instalado. Nosotros tenemos derecho a casarnos, tenemos derecho a formar nuestras familias. Las familias no son solamente una. Nosotros hemos empezado a visibilizar eso. Hay un montón de tipos de familias que son de 2 hombres, de 2 mujeres, o familias que estaban integradas por la abuela o el abuelo que se habían hecho cargo de los hijos, de la madre que no está más. Había diversidad de familias y me parece que lo fundamental de esa ley, más allá del texto y de ganarle un derecho para el colectivo de la diversidad sexual, fue fundamentalmente instalar una discusión social que no tenía retorno y que creo que no tiene retorno, aun cuando siguen peligrando y peligran cada vez más los derechos de la diversidad sexual, claramente por avances de las opiniones conservadoras, de sectores que siguen estando en contra de nuestros planteos. Somos ciudadanos y ciudadanas que tenemos derechos, y el del matrimonio no se le adjudica solamente a un grupo, el del matrimonio es para todos y todas, y de hecho Argentina no solamente fue una de las pioneras en el mundo, había solamente 9 en ese momento países en el mundo que tenían ley de matrimonio igualitario, sino que también fue el modelo para que muchos otros países de nuestra región pudieran discutirlo, así que la verdad que eso fue un gran avance. Y después el reconocimiento de la identidad, y donde vuelvo a hacer hincapié en Santa Fe, es la primera vez que Santa Fe
tiene a una persona trans que se la reconoce solamente por un trámite administrativo, sin judicializar, que era lo que se necesitaba, y después la ley obviamente terminó dándonos un marco muy importante. Nombraste la formación de la familia, ya con un gran paso con el matrimonio igualitario, pero ¿qué pasa a la hora de la adopción? Cuando las parejas, ya sean gays o lesbianas, dicen, bueno, queremos formar nuestra familia, queremos adoptar. Tu opinión, tu visión respecto a este tema. No, fundamentalmente digo, tenemos el derecho como cualquier otra persona, de hecho se hacía con distintos mecanismos, pero hoy por hoy está mucho más transparentado, está mucho más blanqueado la posibilidad. Digo, hay distintas formas de poder conformar familia, el registro de adopción, te anotás y te registrás como cualquier otra persona. Digo, de a poco se han ido llenando algunos baches que se hicieron con la ley, porque está claro, digo, no era sencillo poner y adecuar la ley de matrimonio igualitario y todo lo que implicaba en todos los aspectos legales la ley de matrimonio. Y con respecto a lo de la adopción, digo, fue un trámite más, un paso más, que se puede hacer y que digo que desmitifica absolutamente todo lo que nos decían que iba a pasar. Digo, por un momento el hecho de que pidiéramos matrimonio igualitario implicaba que se destruyera la familia de un segundo para otro. Eso nunca pasó y dijimos que no iba a pasar. Y el hecho de que nosotros podemos también criar hijos y pueden vivir perfectamente como cualquier otra persona los puede criar, digo, no implicó absolutamente nada y hoy hay un gran avance. Hay cantidad de matrimonios y de parejas que conformaron sus familias, que tienen los mismos problemas que tiene cualquier familia, pero que nada, hay un desarrollo completamente interesante en ese sentido y fundamentalmente hay un acceso a un derecho que puede tenerlo cualquiera. Gerardo, interesantísimas tus palabras, realmente muy profundas. Nos queremos quedar con algo que actualmente está en discusión en el Congreso de la Nación, esta ley de libertad religiosa, que los militantes por la diversidad sexual están objetando determinadas cuestiones. ¿Qué visión tenés sobre todo esto? ¿Qué nos podés contar? Confieso no haber leído a ciencia cierta la letra chica de toda la ley. Claramente hacemos un llamado a que se discuta y que se debata. Nos parece peligroso porque viene hacia el embate de un montón de derechos que fueron conquistados no solamente para el colectivo de la diversidad sexual, en un montón de otros aspectos. Digo, la educación sexual integral en las escuelas, sin ir más lejos. Y lo del tema de la medicina que ustedes recién mencionaban, sí, con lo del tema de... Digo, la medicina sigue siendo un espacio conservador en algunos sectores que todavía hay que trabajarlo y que necesitamos una amplitud. Con respecto a esto, digo, no es solamente la diversidad sexual la que está llamando a que prestemos atención. Hay organismos internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional ha hecho una presentación con respecto a esto en el Congreso de la Nación para tratar de frenar por lo menos la discusión express que iba a tener y la aprobación que iba a tener, y la verdad que me parece que son de esos retrocesos que muchas veces les estaba planteando. Nosotros no estamos en contra de que cualquiera pueda profesar su religión, digo, pero hay que tener muchos aspectos, hay que tener mucho cuidado en aspectos donde el Estado tiene que ser el garante de ciertas cuestiones, la educación, la salud fundamentalmente, el trabajo y cualquier otro aspecto. Imagínense que esta ley aplicándose, cualquiera viene y me dice, no, ustedes mismos, no te voy a entrevistar porque yo creo que esta nota, por mi religión, no puedo hacerla a esta persona. Claro. Digo, la libertad de expresión. Imagínense un médico, imagínense un docente que dice, no, yo este contenido no lo voy a dar porque tengo una ley que ampara la libertad de mi religión. Claro. Me parecería un retroceso sumamente importante y es necesario que lo discutamos.